Pues hoy es 26 de enero y aquí estamos una vez más, del 2015. Y bueno, nada, tenemos aquí a una persona nueva que empieza, no solo las reuniones, sino que ha empezado, ¿no?, con el curso, texto y ejercicios. Muchos niveles de compromiso, depende de la persona y de su momento, ¿no? El que solo viene a las charlas, el que solo hace los ejercicios, el que solo lee el texto, el que lo hace pero se paraliza en el ejercicio 40, esto pasa mucho, ¿no? El que se lo toma muy a pecho y se sobrepasa, en fin. Y bueno, hay un concepto en el libro, ahora que venía de estudiar así más profundamente el capítulo 4, que viene ahí, que habla, no sé si lo comentamos aquí, del amor propio del ego, ¿no? Que hay momentos en que el ego siente el amor, lo que se llama el amor propio, se siente bien, ¿no? Y estos son momentos en los que momentáneamente le van las cosas bien y tiende a pensar que es real. Son momentos en que más o menos la vida no te golpea demasiado, ¿no? Y entonces momentáneamente te crees real y estás menos dispuesto, dice el libro literalmente, a saquear. Porque claro, el ego, al nacer de un sentimiento de carencia, de la carencia que sentimos tras la creencia de habernos separado de Dios, de ahí surge toda la culpa y todos los males, de la creencia, porque es que era real, de que nos hemos separado de nuestra fuente, de nuestro hogar, de nuestro origen. Al separarnos de todo lo que se nos dio, de todo lo que éramos, y olvidarlo, surge una carencia enorme, y esta carencia tiene que ser rellenada con algo, y ese algo es el ego, la falsa identidad y el falso mundo en el que habita. Esta es la clave del curso. Este mundo no es la obra de Dios, es la obra del ego que ha tenido que crear algo donde esconderse, algo que ser ante el olvido de lo que fue, ¿no? Entonces cuando vienen, como dice mucha gente, pero en este mundo hay cosas buenas, sí, con algo te tienen que engañar, si no sería muy obvio, ¿no? En esas fases hay un aparente amor propio, un aparente bienestar, y es relativamente fácil aplicar. Uno se puede creer que está aplicando el curso, pero eso es muy frágil, ¿no? El ego es muy frágil. Y a la mínima que se tuerce algo, a la mínima, sí, que se tuerce esa sensación de que todo va bien, como siempre pasa en esta vida, porque si algo de característico tiene esta vida es que es inestable, es que todo cambia. Entonces eso, cuando todo va bien estás menos dispuesto a saquear. El sentimiento de carencia no se percibe tanto. Por un momento crees que estás completo, crees que eres real. Ahora, cuando viene algo, ahí es cuando podemos ver dónde está nuestra mente, porque si no nos confundiéramos con lo ilusorio, no nos afectaría. El problema es que estamos confundidos con lo ilusorio. Esta es la clave del curso, aprender a distinguir lo real de lo ilusorio, para descartar, ¿no? Entonces, hemos adjudicado a lo ilusorio un valor que no tiene. Y esa sensación de que lo hemos perdido es lo que engendra el miedo. Porque lo real no podemos perderlo nunca. Lo real no puede perderse nunca. Pero claro, si no estamos en conexión con ello, si no lo conocemos, si la creencia que yo tengo de mí mismo es otra de lo que soy, estaré valorando cosas sin valor. Y es todo un trabajo de ir abandonando las cosas que valorábamos, que es duro para el ego. A pesar de esto, sigo muy convencida de que este es el camino. Antes decía a la gente que llegaba, ¿en qué lío me metí, no? Y lo peor es que ya no hay retorno. No hay retorno porque por duro que sea, te das cuenta que no hay otro camino. Que no hay otro camino, que hay que hacerlo. Y que lo único que puedes hacer cuando llegan esos momentos es conservar la confianza que puedes reunir en otro concepto básico, que es que todo es para bien. Y hay cosas que dirás, sí, claro, a mí que me lo cuenten, ¿no?, que esto es para bien. Pues tenemos que partir de esa base, de ese propósito definido y unificado, de que todo es para bien, y a partir de ahí empezar a trabajar. Y si me siento mal, entender que estoy entendiendo mal, que estoy valorando lo que no tiene valor. Estos son los momentos más duros donde más se nos obliga a profundizar. Tenemos dos herramientas para ir deshaciendo todo este malestar, que son el perdón y la oración.
El perdón es un poco dos facetas de lo mismo, ¿no? El perdón es el medio que nos ofrece el curso para salir de las ilusiones. El perdón es reconocer como ilusorio lo que es ilusorio, de tal manera que ya no me puede dañar. Hay muchas maneras de malinterpretar el perdón, que ya lo dejaremos para otra sesión, que yo lo tenga un poco más mascado, pero la más típica y la que nos ha enseñado la religión es la de primero doy realidad al error y luego lo perdono. Hay como una superioridad en el que perdona. Cuando lo que nos enseña el curso es una perfecta igualdad y una unidad entre todos los seres que en realidad no son varios, son proyecciones de mí mismo que parece que están separados gracias al cuerpo cuando yo decidí separarme. Es otra ilusión. Entonces nunca un perdón que no se haga desde un nivel de igualdad es un perdón verdadero, es lo que se llama el perdón para destruir, no el perdón para unir. El perdón del curso de milagros es reconocer que no hay error, que cualquier cosa que no sea amor, que me esté aconteciendo por parte de otro o por parte de la vida, no es real y por lo tanto no puede hacerme daño. Es colocarse en un lugar de invulnerabilidad, unido a un lugar de no ataque. Siempre que atacamos, estamos atacándonos a nosotros mismos. Y todo esto es un poco lo que propone la oración, que es, claro, hay veces que nos vamos a encontrar ante situaciones y que por más que yo me crea el curso y confíe, momentáneamente hay situaciones de la vida que pueden resultar intolerables, imperdonables, que no puedo, que no soy capaz en ese momento. Ahí tenemos la oración. Esa oración que es un intento de comunicación con mi ser real, con Dios, cuando estamos en el mundo real antes de la separación o de la aparente separación, estamos en el grado máximo de oración. Ahí podríamos llamarlo comunión. Hay una comunión, hay una unidad de pensamiento, una unidad de ideas, una unidad de propósito. No es algo que podamos entender desde nuestra mente separada, pero es un estado en el que no se echa de menos nada. Si nos separamos de la fuente, cuanto más separada esté nuestra mente, cuanto más confundidos estemos en las ilusiones y menor sea el recuerdo de este origen, más necesitaremos de la oración, que es un mecanismo para ir acercándonos a Dios. Entonces la oración básicamente la entendemos, la hemos entendido siempre como una petición de algo. Como estamos separados, estamos en carencia. Entonces la oración pasa a ser ese mecanismo por el que yo pido eso de lo que carezco. Entonces, cuanto más separado esté, más concretamente tenderé a pedir. Mis necesidades serán más concretas. Pero en realidad estoy pidiendo desde la carencia, y la carencia implica que creo que necesito esa ilusión. Y además, estamos pidiendo una fuerza externa. Normalmente pedimos efectos del mundo, que cambie el efecto de lo que mi propia mente creó. Ese tipo de petición, ¿qué implicaría si se realizara? Que mi mente no tiene poder. A medida que nos vamos acercando podemos ir pidiendo que cambien las circunstancias. Si vamos comprendiendo más, empieza a ser menos concreto. A lo mejor en vez de pedir efectos puedo pedir más comprensión, más aceptación. Y finalmente lo que es el verdadero sentido de la oración es que yo pueda perdonar, ¿no? Que yo pueda entender que nada de esto que creo necesitar necesito, que nada que creo que me está haciendo daño me lo está haciendo, excepto porque estoy confundido con respecto a lo que es valioso, y que lo único que tiene sentido pedir es que yo me dé cuenta de que ya lo tengo todo, de que cuando yo fui creado se me dio todo al igual que a todos los demás, y esta es la oración que tiene sentido. Sin embargo, hay que respetar el nivel en el que estamos, porque si estamos en un nivel más lejano nos dará miedo pedir esto. Entonces, como sobre todo no tenemos que caer en la culpa, porque esto sería ir en contra del propio camino, en cada momento pediremos lo que necesitemos, en donde estemos, y a medida que vayamos avanzando, pues nuestra comprensión de lo que necesitamos irá cambiando también, y nuestra comprensión también de cuál es el origen de eso que pedimos también irá siendo más nítido en el sentido de que está en nuestra mente. Ahí el curso habla de niveles, ¿no? El mundo del espíritu y de Dios, el mundo real, este no necesita ningún arreglo, está perfecto, lo único que estamos en desconexión de él. Luego está la mente, el mundo de la mente, el plano de la mente y el plano de lo físico. Esa mente
no es la mente una del espíritu del primer nivel, pero es una mente con la que percibimos el mundo mientras estamos separados, pero siendo irreal, o sea, lo único real es el primer nivel, siendo irreal, tanto el cuerpo como la mente son irreales, pero siendo irreal es operativa, puede tomar decisiones. Y todo lo que se manifiesta en el tercer nivel físico va a ser un efecto de lo que yo proyecto desde esa mente. Entonces es el único lugar desde el que podemos trabajar, tomando decisiones en ese nivel de la mente a favor del amor, en vez de a favor del miedo, a favor de la inocencia, de manera que esa mente refine tanto su percepción poco a poco, que llega a estar tan cerca de la mente una del espíritu, que podamos finalmente cruzar el velo a la realidad. Y de igual manera, a medida que este nivel mental se va depurando hacia la inocencia, en la visión que tengo de mí mismo y de los demás, también el plano físico suele volverse más amable. Y esta es la gran tentación que tenemos, hacer de este plano físico, que es un sueño, algo más amable, porque seguimos creyendo en él, en vez de aspirar a desligarnos de todo el plano físico, porque todo lo que valoramos aquí es una prisión finalmente, y aspirar a ese otro estado mental, que precisamente son esos grandes trompazos de la vida que nos desestabilizan, los que más nos acercan, porque al no tener ya que agarrarnos, a veces profundizamos más en esta oración de aceptación y de darnos cuenta que es una oportunidad, aunque duela soltar las ilusiones, de acercarnos más a lo que somos. Entonces hay que intentar también entender que aunque este suavizarse de las situaciones que suele darse cuando la mente se depura es agradable y está bien y es lícito que lo deseemos, que nuestro paso por aquí sea un sueño feliz más que una pesadilla, nunca puede ser un sueño feliz permanentemente, porque el propio estado de separación en el que nos encontramos ha hecho que toda esa culpabilidad inconsciente por el hecho de creer que nos hemos separado la hayamos relegado, como acabo de decir, al inconsciente, a donde no la podamos ver. Y esa culpa que está en nuestra mente inconsciente es la que crea todo el mundo que vemos. Es decir, que es inevitable que tengamos experiencias de miedo o desagradables, porque de otra manera nunca podríamos sanar nuestra mente. La clave está en entender que no es real, en poder perdonarlo para ir saliendo del sueño. Si nos preocupáramos sobre todo de cambiar el sueño, estaríamos, sí, cambiando un sueño de terror por uno feliz, pero no saldríamos del sueño. No es la salvación eso. Sería un efecto colateral a ratos, ¿no? Sería más suave. Pero lo que aspiramos es a salir del sueño. Y para eso hay que estar dispuesto a soltar las ilusiones. Por más miedo que se pueda pasar en algunos momentos, hay otra parte detrás que dice, bueno, ¿quieres lo que quieres realmente? ¿Quieres lo que quieres? Pues confía, ¿no? Y confía en lo que se te dice, que no se te dejará ahí, ¿no? Que no se te dejará solo. Sigue adelante y ya veremos. Respecto a lo que hablaba antes de la oración, también hay otro aspecto de la oración, que no es el de pedir, que es el de el agradecimiento. El otro día oí esto, que nunca lo había pensado, nunca lo había oído, me pareció muy interesante. Se lo oí a Susana Ortiz, que es una chica que estoy escuchando ahora, que antes no escuchaba, la verdad, porque van apareciendo gente y me gusta mucho. Y bueno, es simpática y creo que es inteligente y lo explica bastante claro. Entonces decía que en este punto en que podemos utilizar la oración como agradecimiento, lo mismo, en un estado de la escalera muy alejado de la fuente, en una gran separación, podemos creer que estamos agradeciendo, pero en realidad es un agradecimiento por las cosas que tengo en la materia y que valoro, por las ilusiones que valoro, ¿no? Es una especie de manipulación en donde yo agradezco a Dios para que no me quiten lo que tengo. Gracias por lo que tengo, ¿no? En realidad no habría ni que agradecer lo que tenemos en las ilusiones ni que rechazar, ese sería el punto al que aspiramos. En un grado superior, más cercano, una oración ya más cercana a Dios, el agradecimiento sería un agradecimiento sin miedo a perder lo que tengo, porque es un agradecimiento por el ser que Dios me dio, que es invulnerable y nadie me puede quitar. Es un agradecimiento que brota directamente, no del miedo a perder lo que tengo, sino de la gratitud real de lo que soy, que por fin reconozco en ese punto. En un grado inferior de la escalera no reconozco lo que soy.
es decir, estoy en carencia, entonces valoro lo que tengo y lo agradezco, pero en el fondo con miedo a perder, ¿no? lo poco que tengo. Por un lado pido lo que me falta y por otro agradezco lo que tengo para que no se me quite. Esto venía todo a los nuevos que nos metemos, como decía el Gary Renner en una conferencia, preguntaba, ¿alguien hay que no conozca el curso de milagros? Levantaba alguna vez y dice, pues todavía estás a tiempo de marchar. Tal cual. Bueno, yo lo que pienso después los golpes de la vida los vamos a recibir igual. Y tarde o temprano llegará un momento en que, por poco que nos interesemos por el mundo espiritual, llegará un momento en que nos hartemos igualmente. Llegará un momento en que surgirá en todo ser esta cuestión de tiene que haber otra manera de aprender, ¿no? Tiene que haber otra manera. Entonces, hay otro concepto que nos puede animar, que nos decía mi profesor Andrés el otro día en una clase, porque estaba la gente muy agobiada, hay momentos de agobio, que decía, no nos tenemos que esforzar en realidad por alcanzar la salvación y por estudiar, tiene que ser algo que tenemos que ir haciendo en la manera que nos vaya viniendo. Sí que hay un compromiso, sí que tiene que haber una cierta disciplina, ¿no? Pero no es el esfuerzo lo que nos va a llevar más rápido a la iluminación o a la salvación. Más bien es que el hecho de que ya estemos interesados por un camino así es señal de que ese despertar ya está aflorando en nuestras mentes. Si no, no podríamos sentirnos interesados por una enseñanza de este tipo. Entonces, ya estamos aflorando ya está aflorando en nuestra mente este despertar. Por eso nos sentimos interesados. No es que vaya a aflorar porque nos esforcemos en ello, porque no podríamos interesarnos por algo así si no fuera algo natural. Es demasiado retorcido, sí. Entonces, ya estamos en el camino, ya está aflorando algo nuevo en nuestras mentes, todo este propósito que tenemos ya está valiendo de algo, pero insisto en que si queremos seguir el curso de milagros, inevitablemente tenemos que apoyarnos en el texto y tenemos que entrenar nuestra mente a la aplicación mediante el libro de ejercicios, al menos para empezar. El libro de ejercicios acaba algún día. Hay quien lo repite, yo lo estoy repitiendo. Hay mucha gente que pregunta si esto es necesario. Cada uno sabe lo que necesita, ¿no? A mí me apeteció y realmente esta segunda ronda tiene mucho más sentido para mí que la primera. La primera vas un poco recibiendo una cantidad de información nueva tremenda. Además, el libro de ejercicios tiene un vocabulario mucho más fácil de entender, menos metafísico yo creo que el del texto, y aclara mucho según lo vas leyendo también el texto. O sea que lo ideal es ir haciéndolo a la par. No hacer más de un ejercicio por día, hay 365 ejercicios, pero no necesariamente hay que hacerlo en ese tiempo, se puede utilizar más de un día para un ejercicio. Eso lo pone al principio del todo, no en la introducción del libro de ejercicios, sino en la introducción del libro. Porque el otro día salió este tema en mi grupo, al que yo voy de alumna. Yo creo que son las dos cosas, también me pareció interesante. O sea, una cosa es que tú decidas honestamente que quieres utilizar un día más en un ejercicio por lo que fuera, no lo hiciste bien, te apetece hacer otra vez, pasó algo que no pudiste mirar para ello y sientes que lo tienes que hacer, pero con un orden. Pero yo he conocido también compañeras que se tiraban 15 días con un ejercicio. No, es que quiero hacerlo bien. Eso no es hacerlo mejor, eso es el ego el que se mete a querer ser perfeccionista y a querer hacerlo bien. Porque si no podemos aceptar, porque hay ejercicios que son prácticamente, no sé si nadie ha conseguido cuando entra en la fase de tienes que repetir la clase cada hora, 5 minutos cada hora. A ver, yo no sé si hay alguien que cada hora se acordaba, a no ser que se haya puesto una alarma, lo cual tampoco es recomendable. En realidad lo que se nos está invitando es a entrenar a nuestra mente a pensar naturalmente en Dios. Si se nos está poniendo una alarma puede ser de ayuda, pero no es natural. ¿Qué pasa cuando nos esté la alarma? La alarma tiene que ser interna. Entonces no pasa nada si no nos acordamos. Está previsto que no lo hagas perfecto. Pero si te vas a culpar por eso y por ello vas a tirarte 15 días con ejercicio,
¿qué estás haciendo? Ir en contra del curso, caer en la culpa del ego. Siempre es un equilibrio, una fina línea y un equilibrio delicado hasta dónde, ¿no? Y esto es la honestidad de cada uno dentro de sí. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Y el texto, pues a medida que vamos haciendo el ejercicio cada día, como base, excepto alguna excepción que cada uno entenderá, se va leyendo el texto en la medida que uno va pudiendo. Podéis plantear todas las dudas que vayan surgiendo si nos dan tema también y guía en las charlas. Por ejemplo, Luisa, que hoy no ha podido venir, propone esto, lo leo. De este fin de semana he estado leyendo el tema de la inocencia, de ver la inocencia en tu hermano, darte cuenta que es inocente de todo y que no te ha hecho nada y que esto nos haría ver que nosotros también lo somos. Un poco el proceso del perdón que hemos escrito, una elección a nivel de la mente por la inocencia, por el amor. Ahora no lo vemos así, es el perdón que tiene unos pasos muy concretos a la hora de procesarlo en mi mente el que va a facilitar el milagro, es decir, un giro de mi manera de ver las cosas que va a hacer que realmente esto ocurra, que el otro ya no me parezca un enemigo. No puede darse antes de tiempo. Ni tiene sentido que mientras yo lo siga viendo un enemigo, niegue ese sentimiento, porque ya aprendí que mi hermano es inocente. El perdón empieza en el sentimiento real de lo que estoy sintiendo. Pero este sería el propósito, mediante la práctica del perdón y el efecto que esa práctica del perdón tiene en nuestras mentes, que es el milagro. El milagro no cambia un efecto fuera por las buenas, cambia la causa de mi mente, cambia mi visión de las cosas. Con lo cual lo que ha pasado fuera ya no me parece agresivo. Esta es la idea. Sigo. Entonces he pensado en un tema que a mí siempre me ha costado. Por algo será, dice, como a todos. Que es el de responsabilizarme de que eso que veo en el otro es mío. Dice ella, sale de mí. Está bien esta pregunta porque es un error muy común. El mundo que nos dice que el mundo es la causa en sí y yo soy el efecto, mis sentimientos son el efecto de esa causa. Pasan cosas fuera que hacen que yo me sienta de esta manera. El mundo es la causa y yo soy el efecto de la causa del mundo y todo eso que siento. El curso invierte radicalmente en dirección opuesta esta manera de ver el mundo y nos dice que el mundo es el efecto de lo que yo pienso a nivel inconsciente. Y lo que yo pienso a nivel inconsciente es una culpa tremenda por creer que me he separado. Con lo cual lo que yo voy a proyectar normalmente es ataque. Y el mundo me va a devolver muchas franjas de lo que yo veo en el mundo, ese ataque que yo creo que viene del mundo. Entonces, claro, sí, es verdad, tú estás generando, y no solo tú, sino toda la mente colectiva, todo esos fenómenos que parecen ser la realidad del mundo. Y es verdad también que el perdón nos habla de responsabilidad. Pero eso no quiere decir que yo sea responsable de los actos de amor, de desamor, perdón, de los actos carentes de amor de otra persona, de otras personas o de acontecimientos del mundo. Este concepto de responsabilidad, sigo leyendo lo que dice ella, dice responsabilizarme de eso que veo en el otro es mío, sale de mí. Es verdad, todos estamos proyectando este mundo desde nuestra mente. Pero esto decir sale de mí, claro, lo que le pasa a ella dice, me ha parecido, quizá por la resistencia que tengo, si no sería mucho más fácil ver a la otra persona inocente directamente, ya que en realidad no nos ha hecho nada, porque nada es real, y pasar directamente al perdón. Perdonar porque no nos ha hecho nada y a nosotros también perdonarnos por haberle dado realidad a algo que no la tiene. Me parece que lo de responsabilizarse quizá acrecienta la sensación de culpabilidad. No sé, a mí se me hace más fácil lo de que no es real, pero no me gustaría estar equivocándome y que fuese un tema egótico total. De lo que nos tenemos que responsabilizar no es de la acción del otro, sino de mi sentir ante la acción del otro. Ella dice, ¿puedo pasar directamente al perdón? Sí, pero es que el perdón incluye como primer paso la responsabilidad, con lo cual
A lo mejor en su cabeza, visto así, lo hace más fácil, pero yo creo que aquí lo que ella está confundiendo y también es este tema de la del espejo, que todo lo que vemos fuera y nos molesta y nos activa, no todo lo que vemos fuera, porque una cosa es el criterio, que yo tenga criterio para observar una acción que no es amorosa, y otra que yo me enfade por ello, que me active internamente. El que observa, tiene criterio y no se activa, ha perdonado. El que se activa internamente no ha perdonado. Y ahí sí hay algo, si tanto te activa y tanto te molesta eso que ves, sí que es cierto que está representando algo tuyo. Pero no necesariamente de la misma manera, ni en el mismo grado. ¿Qué siento yo que me está haciendo esta persona? ¿Cómo me siento yo? No respetado, engañado, que no se me presta atención, insultado. Normalmente eso que sentimos, que nos viene de fuera, es algo que podemos estar haciendo nosotros igualmente a otra persona, en otra medida, de otra manera, en otro contexto, y mucho más habitualmente a nosotros mismos. A nosotros mismos, que no nos respetamos por sentir que tenemos carencias y creer que las podemos suplir con determinadas cosas que hay fuera y que sentimos que las van a llenar. Y entonces pasamos por situaciones que no deberíamos porque creemos que ahí está lo que buscamos, a expensas a lo mejor de pasar por alto una verdad interior mía. Entonces, ¿qué voy a encontrar fuera ante esta falta de respeto hacia mí mismo basada en la carencia de que necesito algo de alguien? Falta de respeto, por poner un ejemplo. Entonces, eso por un lado, la ley del espejo no es siempre tal cual. A mí me activa que yo veo que este ha puesto una bomba y es que yo también he puesto una bomba. No, pero si te activa mucho la agresividad, mira a ver de qué manera tú estás siendo agresivo en cualquier área de tu vida, contigo o con otro. Si te activa, la tiranía, ¿no? Si te activa tanto, mira a ver qué punto de dictador puedes encontrar en ti. Y de esta manera estás siendo un activista, no una activista de la dualidad que sale con pancartas a la calle, sino una activista de la no dualidad, que sabe que eso que estás viendo forma parte de ti. Entonces empiezas saneando tu propia mente para colaborar en ese cambio del mundo. Eso por un lado. Y por otro, que de lo que te responsabilizas es de tu sentir. Entonces no puedes llegar, o sea, no se trata de decir solamente en palabras, no, esto no es real, el otro no me ha hecho nada, pero ¿cómo vas a sentir que el otro es inocente? ¿Y cómo vas a perdonar realmente, a quitarle realidad al asunto? Si primero no haces los pasos del perdón, si el recurso que se te da para ver al otro inocente es el perdón incluye esa responsabilidad de tu sentir, ¿qué quiere decir esta responsabilidad del sentir? Que si yo estuviera en mi mente recta, si yo estuviera conectado con lo que soy, con quien verdaderamente que soy y con la verdad de las cosas, y si yo estoy conectado con lo que soy, que es invulnerable y lo tiene todo, si yo estuviera en esa mente recta, invulnerable, que sabe y siente en sí, tiene integrado, que lo tiene todo, nada de lo que pasa en este mundo, ni de lo que a mí me pasara, me afectaría. Estamos muy lejos de esto, no nos tenemos que sentir mal, para eso necesitamos el curso. No nos afectaría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que a mí me está haciendo daño no es el hecho en sí, sino las ideas que yo tengo asociadas a ese hecho en sí. Por eso me puedo responsabilizar, no de la acción del otro. La acción del otro no podría tocarme de no ser por cómo yo interpreto la acción del otro. Porque yo tengo unas interpretaciones basadas en mis creencias, en mis programas, en mis traumas, de toda la vida, de toda mi ego individual a lo largo del tiempo desde que nos hemos separado. Yo tengo unas programaciones más vivas que otras de lo que necesito, de lo que es importante para mí. Tengo unas ilusiones más preciadas que otras, por cultura, por historia, por personal, por todo. Y la responsabilidad se refiere a eso, a localizar en mi mente a qué estoy asociando yo eso que está pasando, qué consecuencias creo que va a tener para mí, qué creo que hay ahí fuera que yo necesito y creo no tener. Y encontrar esa idea, darme cuenta de que el dolor radica ahí, en mi mente.
Aquí no nos liemos con que lo de fuera lo estoy creando yo y por eso soy culpable. No, no es esa la responsabilidad, aunque eso es verdad. Pero nunca eres culpable. Es verdad que tú lo estás proyectando, pero no solo tú, es toda la mente colectiva también. Entonces, de lo único que se te pide que te responsabilices es de tu sentir, y tu sentir tiene las raíces en la manera de pensar, en ese segundo nivel que os hablaba, del pensamiento donde podemos volver a elegir. Volver a elegir. Entonces, esos pasos del perdón son, primero, darme cuenta de que me estoy sintiendo mal. Esa es la alarma que necesito para saber que hay algo que perdonar. Si niego el sentir porque me avergüenza sentirme mal por algo que ya sé que no debería sentarme mal, no podré perdonar. Entonces, darme cuenta de que me estoy sintiendo mal. Entender que me siento mal por un pensamiento que está en mi mente. Eso sería la responsabilidad. Y encontrar dentro de mí el deseo de vivir sin esa idea. Vivir sin esa idea implica renunciar a eso que creo que necesito fuera. O sea que no es tan fácil soltar. Puedo encontrar la idea y no querer soltarla. No querer soltarla todavía, no estar preparado. Paciencia, oración. Cuando yo he localizado la idea y hay un deseo sincero en mí de querer soltarla, llega la corrección. No la hago yo. De alguna manera eso abre una brecha en mi mente que hace que pueda penetrar ese único nivel real que es el espíritu y entra la luz. Y eso es la corrección. Cambió lo que había en tu mente. Esos dos pasos que se te pidieron dar y que no son fáciles, hay que tener voluntad para hacerlos, abren una brecha en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo? Desenmascarar lo oculto, la oscuridad de tu mente. Entonces en esa brecha entra la luz y automáticamente se produce la corrección. La corrección quiere decir que empiezas a ver de otra manera. No es que te obligas a ver a tu hermano inocente porque te han enseñado que es así y hay que ser bueno. No, es que lo ves, es que ya no te afecta. Te sientes cada vez menos carente a medida que cada vez estás más lleno de la verdad. La verdad te llena de algo real. Y ese amor que sientes es tan inmenso ante la verdad de lo que eres, que la manera que tienes de todavía incrementar más esa felicidad es compartirlo. Quieres dar a los demás eso que a ti te está llegando, que tanta felicidad te causa. Por eso la verdadera felicidad y el verdadero placer está en dar, porque dar implica que que has entrado en ese lugar de paz. Si crees que tu felicidad está en recibir, estás en la carencia, estás pidiendo, estás carente. Por más que recibas, nunca te saciarás. Quisiéramos que no estuvieran, pero esas dificultades de la vida son la oportunidad que tenemos de sanar nuestra mente. Todas las cosas que valoras en este mundo te encadenan al sufrimiento. Entonces, si nos vemos muy lejos de este punto, pueden darnos ganas de echar marcha atrás y volver a engañarnos. Porque como no lo puedo hacer, ¿para qué lo voy a ver? Como decía Luisa, esto me va a hacer sentir más culpable. Aunque no me responsabilice de la acción del otro y sí de mi sentir, es cierto que si esto es complicado es porque obliga a mirar tu sombra. Ya no la puedes colocar en el otro. O sea, estás colocando al otro. Eso es la separación, eso es la proyección de la mente. Entonces, claro, reconocer que en realidad es tuyo, sí, momentáneamente puede acrecentar la culpa. Porque el ego quiere colocar la culpa en algún lugar, que en el otro ya no puede ser, pues en ti, al ego le da igual, pero a nosotros no. Ahí es estar alertos a que es otra trampa. Cuando uno se siente culpable acaba atacando porque se siente mal, acaba perdiendo los nervios, luego se siente doblemente culpable, ¿no? Pero los hay. Yo tenía una paciente psicóloga hace años que siempre me decía que estaban los obsesivos y los psicopatillas, lo decía para suavizarlo, ¿no? O el psicópata. O sea, dos tipos de mentalidad. El obsesivo tiende más a agredirse a sí mismo y el psicópata tiende más a agredir a otro. Pero al final es lo mismo, aunque desde la religión sea más loable agredirse a uno. No, el curso nos dice que no, eso es sacrificio. Es que es más fácil darse cuenta del error cuando atacas a otro, porque lo tenemos más en la cultura. El curso nos enseña a salir de la culpabilidad del tipo que sea. Y nos enseña que es un error y la ilusión monumental de la que surge todo drama. Entonces, pararse ahí
Yo en esos momentos, ahora que me estoy dando cuenta, no sé, lo leí también en un libro del Gary Renard, me imagino al Espíritu Santo, que es esa mente correcta en ti que olvidaste, es tu verdadera identidad, no es algo separado de ti. Lo que pasa que en el curso se metaforiza un poco así porque es que no sabes ni quién es como ni dónde está, ¿no? Entonces, pero no es nada separado, simplemente está ahí, pero desconectado de tu recuerdo, de tu conciencia, ¿no? Entonces, intento imaginar ese espíritu, ¿no? Como una luz blanca que viene y entra dentro de mí, ¿no? Como que me posee una luz. Y en ese estado, me repito, soy inocente. Da igual los errores que haya cometido, soy inocente. Dios, tu origen, te ama incondicionalmente. Y aunque no te lo creas en ese momento, utilizarlo como recurso para soy inocente. Nos sentimos muchas veces culpables porque tememos las represalias, no porque realmente nos moleste tanto haber obrado mal, sino porque como estamos tan carentes y tan necesitados de un reconocimiento, cuando nos comportamos impolíticamente correctos, cuando no nos comportamos como debiéramos, entre comillas, tememos, el miedo aumenta mucho porque tememos ser juzgados desde fuera, ser condenados, no ser reconocidos. Entonces en esos momentos recordar, soy inocente, no necesito nada del exterior. En realidad no me estoy siendo culpable porque estoy tan arrepentido, sino porque temo, de nuevo, las represalias del exterior. Todo es un círculo del ego. La culpa no tiene sentido. Entonces repetirse eso, recordar que es un camino, es un aprendizaje, un entrenamiento mental para aprender a elegir entre el amor y el miedo, para aprender a elegir la inocencia. Todo un trabajo para el cual se nos dan los recursos del perdón, de la oración. El resultado sería la curación de todo tipo de mal. Pero sin apegarnos a ese resultado, porque entonces estaríamos dando otra vez realidad a la ilusión. Sobre esto, como nos quedan 10 minutillos, ¿tenéis preguntas? Muchas cosas así, que hemos hablado mucho de ellas, que hay que ir dándole. Todo el curso habla de lo mismo continuamente, por aquí, por allá, por el otro lado. Porque las resistencias que nos vamos a encontrar son enormes. Es que justo encontré este párrafo. Dice, el alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender. Esto es tan fundamental para el aprendizaje que jamás debiera olvidarse. El alumno que está libre de culpa aprende con facilidad porque sus pensamientos son libres. Esto conlleva, no obstante, el reconocimiento de que la culpabilidad no es la salvación, sino una interferencia que no tiene ningún propósito. Hoy hablaba con una paciente que nos valoramos tan poco, ¿no? Desde físicamente. Tú cuando ves a otra persona ves una persona en su globalidad, ¿no? No te estás fijando en la oreja, en la nariz, en la arruga. Ahora, cuando te vas a mirar a ti mismo, a muchas nos pasa, ¿no? Sobre todo a las mujeres, a los hombres también, pero no sé si tanto. Y yo qué sé, estás obsesionada con algún defecto, tú vas al espejo y solo enfocas a la arruga, al grano, a lo que sea que odies de ti mismo, ¿no? Y crees que tú eres eso. Y somos incapaces de ver la globalidad o ver lo bonito que tienes, ¿no? Porque solo nos preocupa el error. Igualmente en el perdón, somos incapaces de valorar la valentía que hay que tener para siquiera iniciar un camino así. Y preferimos sentirnos culpables porque al atrevernos a mirar vamos a ver algo que no nos gusta, que ni siquiera somos nosotros. Sí, lo vamos a sentir, pero tenemos que estar advertidos de esta trampa para que no nos haga retroceder. Cambiamos la atención en vez de a esa culpa de ver lo tenebroso de mí, que no soy yo, que es falso, por el proceso que estoy haciendo. Son recursos, a mí tampoco me es fácil salir de estos momentos de culpabilidad al mirarse, pero son recursos ideas a las que nos tenemos que agarrar hasta que vayan incrustándose para salvar el momento. No tiene ningún propósito, nos retrasa en el camino. Sentirse culpable no es ser más bueno, no es ser más consciente, es estar equivocado. Había otro párrafo muy parecido, que ya que estamos, os lo leo.
Es que fue al azar, ni siquiera son dos capítulos, son súper separados. Fíjate, hablando de los niveles que antes hablaba, dice, solo la mente, es el nivel intermedio que es ilusorio pero es operativo, es capaz de iluminación, es capaz de aprender. El espíritu ya está iluminado, el primer nivel real. Y el cuerpo es demasiado denso, es impotente total, es un efecto. O sea, la clave está en el entrenamiento mental. Ahí es desde donde podemos hacer algo, desde donde podemos elegir. El aprendizaje que verdaderamente corrige comienza siempre con el despertar del espíritu y con el rechazo de la fe en la visión física. Esto frecuentemente entraña temor, ya que tienes miedo de lo que tu visión espiritual te mostraría. Anteriormente dije que el Espíritu Santo no puede ver errores y que solo puede mirar más allá de ellos hacia la defensa de la expiación. La expiación es todo el proceso de la salvación. El Espíritu, si estuviéramos en el Espíritu, no podría ver errores. Solo puede mirar más allá de ellos. Esto es lo que la práctica del perdón, a lo que la práctica del perdón nos va acercando. No cabe duda de que esto puede producir incomodidad, mas la incomodidad no es el resultado final de la percepción. No nos vamos a quedar ahí. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, es decir, mirar adentro, el altar es por contra de lo que ven los ojos del cuerpo, que es lo físico, el espíritu mira hacia adentro, hacia su altar. El altar ha sido profanado cuando te has permitido creer en lo falso, vamos a decir, creer en ilusiones. Cuando se le permite al Espíritu Santo contemplar la profanación del altar, Él mira de inmediato también hacia la expiación. O sea, en el momento que vemos el error, no nos quedamos ahí acongojados por la culpa, sino que automáticamente que vemos el error, no el pecado, automáticamente a continuación hay que ir a por la corrección, quiere soltarlo. Nada que él perciba puede producir miedo, lo que percibe el espíritu. Todo lo que resulta de la conciencia espiritual simplemente se canaliza hacia la corrección. Toda culpa de mirar tiene que ser canalizada automáticamente hacia la corrección. Me doy cuenta de lo que es y segundo paso, suelto para que llegue la corrección. Puedo vivir sin esto, quiero vivir sin este pensamiento, quiero vivir sin esto tan feo que estoy viendo. No soy yo, quiero vivir sin ello y acepto las consecuencias. La incomodidad se manifiesta únicamente para atraer a la conciencia la necesidad de corrección. Si no fuera incómodo, no nos llevaría a querer corregir. Es hasta útil. Por eso decía, cuando nos sentimos mal, que es la alarma que necesitamos para perdonar y corregir. Si negamos ese sentir por considerarlo indigno de nuestras carreras espirituales, no avanzaremos. O sea que hay que ser humildes. La encarnación supone una vulnerabilidad, supone un miedo que no podemos rechazar por más que estemos en un camino espiritual. Y reconocer esta vulnerabilidad, reconocer este miedo, reconocer este sentir doloroso que tenemos tantas veces es más una prueba de valor, una prueba de grandeza que de pequeñez. Reconozco lo que siento, estoy encarnado, soy un ser confundido y separado. Y me siento mal muchas veces, ¿no? Y compartámoslo, no pongamos máscaras de qué bien está todo, ni demos consejos rápidamente al que se siente mal, pues debería sentirte mejor, pues acéptalo, porque ya sabemos. No, deja a esa persona que exprese su sentir, porque es muy importante dar ese espacio. No nos podemos quedar ahí mucho tiempo. Tenemos que llorar lo que tenemos que llorar, tenemos que sentir lo que tenemos que sentir y dar paso a otra cosa. Ni enredarnos en la autocompasión, ni negar lo que estamos sintiendo, porque si lo negáramos no podríamos trascenderlo. La paz está detrás de ese sentir, la puerta de salida está detrás. Y bueno, todo el curso gira en torno a todo este esqueleto
Y la vida y los sucesos de nuestra vida son la escuela donde se nos dan las ocasiones de aplicar. Por eso, por más nefasto que sea algo que nos parezca de lo que nos acontece, intentemos eso, verlo como una oportunidad de sanar. Finalmente, nada real. No se muere ni se nace. Ni se está en el tiempo ni en el espacio, salvo en el mundo de la ilusión. Ahora, mientras estamos aquí, tenemos que manejarnos con esto. Yo creo que lo más bonito de la vida es precisamente el poder relacionarnos con los demás de otra manera, el poder sentir a los demás en vez de como enemigos, como hermanos. Hay gente con la que es más fácil, obviamente, hay gente con la que nos va a costar más, pero es otra clave del curso. La salvación, a la paz se llega de dos en dos. Quiero decir que la manera que yo tengo de salvarme es a través de mi relación con el otro, porque es el otro el que está manifestando la sombra de mi mente inconsciente. O sea, no se puede ir solo, no se puede apartarse del mundo para no caer en la fricción y salvarse solo, no. Siempre es la relación con el otro la que nos da la puerta a la salvación. Del tipo que sea, relaciones las tenemos cada día de dos tipos. Pero esto no tiene una dualidad. Yo entiendo que podemos estar mejor y más conectados con los demás, o sea, mucho mejor, ¿no? Pero porque ya no te sientes tan apartado, ¿no?, contigo mismo. Pero al mismo tiempo desconectados, porque ves que la gente tiene otra, pues es como tú eras. No sé si me explico. Sí, desconectas, sí. Bueno, si te activa es porque todavía hay algo de ti y no eres. No, sí, yo hablo ya del futuro, ¿eh? Rápida. No, porque te mueve el amor de compartir eso que ahora eres con el que todavía no lo sabe. Y porque en esas relaciones ya no buscas el obtener algo del otro con el que suplir tu carencia. Eso sería dualidad. Sí, eso. Sino extender eso nuevo que tú eres afuera. Esto ya es no dualidad. Depende. O sea, sí, estamos en la dualidad y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces es ir transformando esa relación en la que creo necesitar algo del otro, que es lo que el curso denomina una relación especial, por una relación santa en la que yo utilizo al otro, o nos utilizamos, entre comillas, para aprender de nosotros mismos y finalmente, cuando nuestras mentes estén sanadas, para compartir esa felicidad plena que ya tenemos individualmente y hacerla más grande, para compartir mi felicidad, no para obtenerla del otro porque yo no la tengo. Esto ya es una relación santa, finalmente. Pero en el camino, ¿qué hacemos con nuestras relaciones especiales, aquellas que creemos necesitar? Utilizarlas para aprender de nosotros, porque no hay otra manera de perdonarte a ti mismo si no es a través del otro. Por eso necesitas al otro. No sé si te respondí. Sí, No, dime, si queda... No, que muchas veces pienso que a lo mejor se me va a hacer difícil, pues, no sé. Mantener tus relaciones cuando metiéndote en algo así, que si ahora cómo voy a tratar con todo mi mundo anteriormente. Claro, es que yo, por ejemplo, viviría en el mundo de la ilusión, ¿no? Cuando nosotros no vamos a dejar de hacerlo. No, porque inevitablemente habrá a lo mejor gente que deja de estar y otra gente nueva que aparece, más afín a tus pensamientos, pero habrá otra que está en tu vida y te gusta que esté, que aunque no piense igual que tú, no es necesario imponerles la nueva manera de pensar, sino empezar a ofrecerles un tú con el ejemplo más amoroso. Esta es una cosa típica de cuando se empieza, estás muy emocionado y quieres que todo el mundo piense como tú, y como además a ti te es difícil, inconscientemente también te da rabia que el otro esté viviendo tan cómodamente, ¿no? Claro, en estos casos, cuando al otro no le interesa el tema, si hay alguien interesado, podrás explayarte, hablar del tema y compartir. Cuando hay alguien que no le interesa, la única manera que tienes es el ejemplo. El ejemplo, porque, como decía Jesús en un libro de Daniel Merúa, podemos acusar a otro de que no tiene espacio suficiente en su mente para abrirse a las nuevas verdades, pero si yo lucho con esa persona tratando de imponerle un muro más a los que ya tiene, el que no tengo espacio tampoco soy yo. Entonces, ¿por qué quiero que el otro
realmente piense como yo, también porque me siento solo en mi camino. Es que al final si damos un paso atrás, siempre nos encontramos con nosotros mismos. Por eso no es fácil, pero bueno. Pero es posible y realista, aquí se nos dice, tenemos que creer que es posible, porque si no, no lo haremos. Yo es lo único que me salva, creer que es posible, porque hay veces realmente que digo, madre mía, no sé si podré. Y luego hay otra parte que viene y dice, sí, es posible, puedes y debes. No mires más allá, quédate en este momento y aunque solo sea respira y confía en que este dolor pasará.